El desierto se extendía interminablemente mientras un hombre caminaba entre las dunas sosteniendo un pergamino antiguo. Ya había oído hablar de Jesús innumerables veces, pero algo le preocupaba. Si Jesús nació en Belén, ¿cómo pudo haber dicho, muchos años después, que existía antes que Abraham? ¿Cómo puede alguien existir antes de nacer? A lo largo de la historia, esta pregunta ha sido un misterio para muchos. La mayoría de la gente conoce la historia de Jesús desde su nacimiento, su infancia, sus milagros y sus enseñanzas. Pero ¿qué pasa antes de eso? ¿Qué hizo? ¿Cómo fue llamado? La verdad es que Jesús no empezó a existir cuando nació. Estuvo presente mucho antes, y su identidad era algo mucho más grande de lo que la mayoría imagina. El propio Juan, uno de sus discípulos más cercanos, lo reveló al comienzo de su evangelio. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta declaración trae una revelación sorprendente. Jesús no solo existió antes de su nacimiento, sino que también fue parte activa en la creación del universo. No apareció en Belén. Él siempre estuvo presente. Pocas personas se dan cuenta, pero hay signos de su existencia repartidos por toda la Biblia, desde los primeros capítulos del Antiguo Testamento. Su presencia se puede encontrar en las palabras de los profetas, en manifestaciones divinas e incluso en encuentros misteriosos con personajes bíblicos. A lo largo de este vídeo, descubrirás cómo Jesús ya estaba trabajando en el mundo antes de su llegada a la tierra. Comprenderás el profundo significado detrás de los títulos que llevaba antes de ser llamado Jesús, y por qué esto cambia por completo la forma en que vemos su misión. Pero antes de continuar, piensa en esto. Si Jesús siempre ha existido, ¿qué significa eso para ti? ¿Cómo puede esta revelación transformar la forma en que te relacionas con Él? Aférrate a esta reflexión, porque las respuestas a estas preguntas van más allá de lo que imaginas. Jesús no comenzó su existencia cuando nació en Belén. Antes de ese momento, Él ya estaba. Esta idea puede parecer difícil de entender a primera vista, pero está presente en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta los relatos de los Evangelios. Muchos creen que su historia comienza con el ángel Gabriel anunciándole a María que daría a luz al Hijo de Dios. Pero para entender quién es realmente Jesús, debemos remontarnos mucho más atrás. Juan, uno de sus discípulos más cercanos, reveló esta verdad al comienzo de su evangelio. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo, utilizada aquí, proviene del término griego logotipos, que tiene un significado mucho más profundo que simplemente palabra. En el pensamiento griego antiguo, el logos representaba la razón suprema, la fuerza organizadora del universo. Para los judíos, estaba directamente vinculado a la voz de Dios, su revelación y poder creativo. Juan nos enseña que el Logos, es decir, Jesús, estuvo presente en el principio de todas las cosas. Él no solo existió antes de su nacimiento humano, sino que fue con Dios, y era Dios. Esto significa que su presencia precede al tiempo mismo, existiendo desde antes de la creación del mundo. Si nos adentramos más en el relato bíblico, encontramos signos claros de esta preexistencia. En el libro del Génesis, en el primer capítulo, Dios dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». ¿A quién se refería Dios cuando dijo «hagamos»? La respuesta se hace evidente cuando entendemos que Jesús ya estaba ahí, desde el principio. Él era parte de ese plan y participó activamente en su creación. Esto lo confirma Pablo en su carta a los Colosenses. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, ya sean dominios, ya principados, ya potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús no es solo una figura importante en la historia de la humanidad. Él es el Creador mismo. Él estuvo presente antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera la materia,
antes de que existiera algo. Pero si él ya existía, ¿cómo se le conoció antes de convertirse en Jesús de Nazaret? Este es uno de los misterios más fascinantes de la Biblia, y las respuestas se pueden encontrar a lo largo de los relatos del Antiguo Testamento. Si Jesús siempre ha estado presente en la historia y continúa actuando hoy, esto significa que hay mucho más por descubrir sobre él. Y si este video te ayudó a ver algo nuevo, aprovecha para apoyar este trabajo. La mayoría de las personas que lo miran aún no están suscritas al canal, y su suscripción marca la diferencia para que podamos continuar brindando contenido que profundice en temas tan importantes. Entonces, antes de seguir, haz clic para suscribirte y deja tu me gusta. Esto nos ayuda a llegar a más personas y seguir explorando verdades que transforman. Varios pasajes muestran apariciones misteriosas de alguien que parece tener una identidad divina, pero que no es llamado directamente Dios. Este personaje es a menudo descrito como el ángel del Señor, pero su descripción es muy diferente a la de los ángeles ordinarios. En varias de estas apariciones, este ángel habla con autoridad divina, recibe adoración y actúa de una manera que solo Dios podría actuar. Uno de los ejemplos más llamativos ocurre en el libro del Éxodo, cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente y escucha una voz que lo llama. El texto dice: «Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía». Pero poco después, esa misma voz se identifica como Dios, diciéndole a Moisés: «Soy lo que soy». Aquí tenemos algo muy revelador. El ángel del Señor no es un simple mensajero, sino la manifestación misma de Dios. Esto encaja perfectamente con las palabras de Jesús muchos años después cuando declaró a los fariseos: «Antes que Abraham existiera, yo soy». Esta declaración causó gran indignación entre los líderes religiosos de la época, porque Jesús se identificaba claramente con ese mismo hombre. «Soy quien habló con Moisés». Él estaba reclamando el nombre divino para sí mismo, demostrando que su existencia no comenzó en Belén, sino que Él era el mismo desde el principio. Otro momento en el que el ángel del Señor aparece de manera similar es en la historia de Jacob. Después de pasar una noche entera peleando con un hombre misterioso, Jacob se da cuenta de que no se trataba de una persona común y corriente. Él dice: «Vi a Dios cara a cara, y mi vida se salvó». Una vez más, nos encontramos con alguien que actúa y habla como Dios, pero que se manifiesta de manera visible y tangible. El libro de Jueces también contiene un episodio intrigante. Una pareja recibe la visita del ángel del Señor, quien les anuncia el nacimiento de un niño. Después de la conversación, notan algo extraordinario y dicen: «Seguramente moriremos porque hemos visto a Dios». Si este ángel era solo un mensajero común y corriente, ¿por qué creían que habían visto a Dios mismo? La respuesta es que este ser no era un ángel cualquiera. Fue la manifestación divina antes de la encarnación de Jesús. Además de estas apariciones directas, el Antiguo Testamento está lleno de profecías que hablan de alguien que vendría, pero que ya existía desde la eternidad. El profeta Miqueas escribió: «Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre millares de Judá, de ti vendrá a mí el que reinará en Israel, cuyos orígenes son desde la antigüedad, desde los días de la eternidad». El propio Isaías también reveló algo impresionante sobre él. «Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado estará sobre sus hombros, y será llamado Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz». Estos textos no solo predicen el nacimiento de Jesús, sino que también dejan claro que Él ya existía antes de venir al mundo. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento y escuchamos las palabras de Juan diciendo que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, entendemos que este no fue el comienzo de la historia de Jesús. Fue solo el momento en que se hizo humano, pero su existencia es anterior a la creación del universo mismo. Comprender esto cambia completamente la forma en que vemos a Jesús.
no es solo un maestro o un líder espiritual. Él es el Dios eterno, el que siempre fue y siempre será. Desde los primeros siglos de la humanidad, las personas han buscado comprender el significado de la existencia. Los filósofos griegos antiguos intentaron definir el principio que organiza el universo, mientras que los sabios hebreos exploraron la naturaleza de la palabra de Dios y su impacto en la creación. Pero lo que pocos se dieron cuenta es que la respuesta a esta pregunta estaba presente desde el comienzo de la historia. Jesús fue el Logos. El Evangelio de Juan comienza con una declaración poderosa. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra palabra aquí proviene del término griego, logotipos, un concepto que va mucho más allá de una simple expresión lingüística. Para los pensadores griegos antiguos, el Logos era la inteligencia suprema que gobernaba todas las cosas. Para los judíos, él era la manifestación de la voz de Dios que dio existencia al mundo. Juan, al escribir este pasaje, hizo algo extraordinario. Tomó una idea que fue ampliamente discutida por filósofos y eruditos de la época y reveló que este Logos no era solo una fuerza impersonal, sino una persona, Jesucristo. Esta revelación es crucial para comprender quién era realmente Jesús antes de nacer. No apareció inesperadamente en la historia de la humanidad, ni fue creado en el momento de la concepción. Él existió antes del tiempo, siendo aquel a través de quien se hicieron todas las cosas. En el pensamiento griego, desde el siglo VI a.C., el Logos era considerado un principio divino que daba orden al universo. Heráclito, uno de los primeros en mencionar esta idea, creía que el Logos era la razón que mantenía el equilibrio del cosmos. Platón y Aristóteles también exploraron este concepto, asociándolo con la sabiduría eterna que trasciende la comprensión humana. En el pensamiento hebreo, la palabra de Dios siempre fue vista como viva y activa. El libro del Génesis informa que Dios creó el mundo solo con su palabra. El salmista refuerza esta idea cuando dice: «Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el soplo de su boca». Cuando Juan dice que Jesús es el Logos, deja claro que Él es la voz misma de Dios que creó todo. Él es el medio por el cual tuvo lugar la creación y la fuente de toda vida. Pero Juan no se limita a afirmar que Jesús es el Logos. También declara que este Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto significa que quien sostuvo el universo eligió entrar en la historia humana, convirtiéndose en uno de nosotros. En el contexto de la época, esta idea era revolucionaria. Los griegos creían que el Logos era algo intangible y distante, mientras que los judíos veían la palabra de Dios como algo sagrado e inalcanzable. Pero Juan estaba diciendo que este mismo Logos vino al mundo en forma humana, caminó entre la gente, sintió sus dolores, lloró sus penas y compartió sus alegrías. Esta declaración no solo revela la naturaleza de Jesús, sino que también demuestra cuánto desea Dios relacionarse con la humanidad. No permaneció distante, observando todo desde lejos. Entró en la historia, vivió entre la gente y se hizo accesible a todos. Otro pasaje que confirma esta verdad está en la carta de Pablo a los Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pablo está reafirmando que Jesús no solo existió antes de venir al mundo, sino que todo fue hecho por Él. Este concepto cambia por completo la forma en que entendemos tu identidad. No fue solo un gran maestro o un profeta, Él mismo es el creador del universo. La relación entre Jesús y el Logos también se puede ver en los acontecimientos del Antiguo Testamento. En varias ocasiones, Dios habla directamente a su pueblo, guiándolo y revelándole sus planes. Pero, ¿cómo ocurrieron estas manifestaciones? Si nadie puede ver a Dios y seguir vivo, ¿cómo se reveló Él tan claramente?
La respuesta está en el mismo Jesús. Él fue quien habló a los profetas, quien guió a los líderes de Israel y quien habló a lo largo de la historia. Él fue la palabra viva que guió al pueblo y reveló la voluntad de Dios. En uno de los momentos más impactantes de su vida, Jesús reafirmó esta verdad directamente. Durante una conversación con sus discípulos, Felipe pidió ver al Padre, y Jesús respondió: «Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo podéis decir, muéstranos al Padre?». Con estas palabras, estaba dejando claro que no había separación entre Él y Dios. Él era la revelación perfecta del Padre, la manifestación visible del Dios invisible. La idea de que Jesús es el Logos conecta también con su misión en el mundo. Si Él es la palabra de Dios hecha carne, entonces todo lo que dijo e hizo fue una expresión directa del carácter divino. Sus palabras no eran solo enseñanzas morales, sino la propia verdad de Dios revelada a la humanidad. Esto significa que cuando sanó, fue Dios mostrando compasión. Cuando perdonó, fue Dios mostrando su misericordia. Cuando reprendió la injusticia, fue Dios estableciendo su justicia. Comprender a Jesús como Logos nos lleva a ver su presencia a lo largo de la historia de la humanidad. Él no comenzó a existir cuando nació en Belén. Él ya estuvo presente desde el principio, moldeando el universo, guiando a su pueblo y finalmente entrando en la historia para cumplir el plan perfecto de redención. Esta verdad transforma completamente la forma en que nos relacionamos con Él. Si Jesús es el Logos, significa que no es solo una figura histórica. Él es eterno, poderoso y activo hasta el día de hoy. Y esto nos lleva a una pregunta esencial. Si Él es la palabra misma de Dios, ¿cómo hemos respondido a esa voz? ¿Estamos escuchando? ¿Estamos permitiendo que esta palabra transforme nuestras vidas? Jesús no es solo un personaje del pasado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él sigue hablando. La única pregunta es, ¿estamos escuchando? Si estás descubriendo algo nuevo hasta ahora y este contenido tiene sentido para ti, aprovecha para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir trayendo temas profundos y llegar a más personas interesadas en conocer esta verdad. Son gestos sencillos, pero que marcan la diferencia. Entonces, antes de seguir, haz clic en el botón de suscripción y ayuda a que este canal crezca. Desde los inicios de la fe cristiana, una de las cuestiones más profundas y debatidas ha sido la relación entre Jesús y Dios Padre. Para muchos, esta conexión puede parecer misteriosa, ya que la Biblia presenta a Jesús como el Hijo de Dios, pero también como alguien que comparte la misma naturaleza que el Padre. ¿Cómo pueden coexistir estas declaraciones? ¿Fue Jesús un ser creado o existió siempre junto a Dios? Para responder a estas preguntas, necesitamos explorar lo que la propia Biblia
sino más bien una demostración de la perfecta unión entre Él y el Padre. La idea de la Trinidad, que comprende a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como un solo Dios en tres personas distintas, surge exactamente de esta relación inseparable entre Jesús y el Padre. Desde el bautismo de Jesús, vemos claramente esta interacción. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, el cielo se abrió y una voz declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En este momento, tenemos la presencia del Padre hablando, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo descendiendo como paloma. Esto confirma que Dios no está dividido, sino que se manifiesta de diferentes maneras a lo largo de la historia. Otro punto esencial para entender esta relación es el propósito de Jesús en la tierra. En varias ocasiones, dejó claro que su misión no era independiente, sino totalmente alineada con la voluntad del Padre. Él dijo: «No he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Esto demuestra que Jesús no estaba actuando por su cuenta, sino cumpliendo un plan divino que había existido desde la fundación del mundo. El Padre y el Hijo no están en conflicto, sino en perfecta armonía. Esta unidad también se refleja en la forma en que Jesús enseñó sobre el amor y la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios ya había revelado su carácter al pueblo de Israel, pero fue a través de Jesús que esta revelación se completó. Al sanar a los enfermos, perdonar a los pecadores y dar la bienvenida a los marginados, Jesús estaba demostrando exactamente quién es Dios. En sus últimas palabras antes de la crucifixión, expresó nuevamente esta relación de una manera poderosa. Mientras sufría en la cruz, gritó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Incluso en el momento más difícil de su existencia terrena, reafirmó su total confianza y sumisión al Padre. La resurrección de Jesús refuerza también esta relación inseparable. Al resucitar de entre los muertos, cumplió la promesa de Dios y mostró que su conexión con el Padre era inquebrantable. Después de su resurrección, dijo a sus discípulos: «Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Esta declaración prueba que la gloria de Jesús fue restaurada y Él continuó siendo uno con el Padre, tal como siempre lo había sido. Comprender esta relación cambia completamente la forma en que vemos a Dios. Él no es distante ni inaccesible. Al contrario, Él se reveló de manera personal a través de Jesús, permitiendo a la humanidad conocer su verdadera esencia. Si Jesús y el Padre son uno, significa que todo lo que Jesús hizo fue una expresión directa del corazón de Dios. Vino al mundo no solo para enseñar, sino también para demostrar el amor infinito del Padre por cada persona. Esta verdad nos lleva a una reflexión importante. Si Jesús vino a revelar quién es Dios, ¿cómo hemos respondido a este llamado? ¿Estamos a la altura de esta revelación? La relación entre Jesús y Dios Padre no es un misterio inalcanzable, sino una realidad que transforma nuestra forma de ver al Creador. Jesús vino al mundo para mostrarnos que Dios no es una idea lejana, sino un Padre amoroso que quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Mucho antes de nacer en Belén, Jesús ya estaba presente y activo en la historia de la humanidad. Su existencia no comenzó en el establo, rodeado de pastores y ángeles. Él ya se estaba manifestando, hablando a los líderes, dirigiendo al pueblo y revelando la voluntad divina de maneras inesperadas. Aunque el Antiguo Testamento no menciona directamente el nombre de Jesús, está ahí, escondido entre líneas, apareciendo de maneras que, a primera vista, pueden pasar desapercibidas. Para muchos, esta idea puede parecer sorprendente, pero al analizar detenidamente los relatos bíblicos, se hace evidente que Él ya estaba presente mucho antes de tomar forma humana. Uno de los ejemplos más intrigantes ocurre en el encuentro entre Dios y Moisés en el desierto. Moisés estaba de pie ante una zarza ardiendo que no se consumía, y entonces oyó una voz que llamaba su nombre. Esta voz no era la de un ángel cualquiera, sino la del Señor mismo. Cuando Moisés preguntó quién era él,
La respuesta fue una de las declaraciones más poderosas de las Escrituras. Soy lo que soy. Muchos siglos después, Jesús usaría esta misma expresión para identificarse, dejando claro que Él y el Dios que habló con Moisés eran uno. Al decir, antes que Abraham existiera, yo soy, no solo se refería al pasado, sino que afirmaba la misma identidad divina que aquel que apareció en la zarza ardiente. Otro acontecimiento fascinante ocurre cuando Abraham recibe 3 misteriosos visitantes. Uno de ellos es descrito como el Señor, mientras que los otros 2 son identificados como ángeles. Esta figura habla con autoridad divina y promete a Abraham que su esposa Sara daría a luz un hijo, incluso a una edad avanzada. A lo largo de la conversación, este visitante se comporta como alguien que no solo representa a Dios, sino también como alguien que es Dios. En la historia de Jacob encontramos otro episodio enigmático. Durante una noche, Jacob peleó físicamente con un hombre misterioso. Después de una larga lucha, este hombre se tocó el muslo y se dislocó la cadera, terminando la pelea de forma sobrenatural. Después del enfrentamiento, Jacob declaró: «Vi a Dios cara a cara, y mi vida se salvó». Este detalle plantea una pregunta importante. ¿Cómo pudo Jacob ver a Dios y seguir vivo? En otros pasajes, la Biblia afirma que nadie puede ver a Dios y sobrevivir. Pero entonces, ¿quién era esta misteriosa figura? El texto mismo sugiere que no se trató de una aparición ordinaria, sino más bien de un encuentro directo con una manifestación de Dios en forma visible. Otro momento notable del Antiguo Testamento tiene lugar en la vida de Josué. Antes de la batalla de Jericó, se encuentra con un poderoso guerrero que empuña una espada y se presenta como el comandante del ejército del Señor. A diferencia de los ángeles comunes, este ser acepta adoración, algo que solo Dios puede recibir. Este detalle sugiere que esta no fue una simple aparición angelical, sino una manifestación del mismo Cristo antes de su encarnación. Si miramos la historia de Gedeón, encontramos una escena similar. Gedeón estaba escondido cuando apareció un ser divino y le dijo que lideraría a Israel contra sus enemigos. El texto lo llama el ángel del Señor, pero luego habla como si fuera Dios mismo. Gedeón se da cuenta de la grandeza de este ser y teme por su vida, pues cree haber visto a Dios cara a cara. Además de estas manifestaciones directas, el Antiguo Testamento también contiene varias profecías que apuntan a la venida de alguien que ya existía antes de los tiempos. El profeta Miqueas escribió: «Pero tú, Belén Efrata, de ti saldrá uno que gobernará a Israel, cuyos orígenes son desde la antigüedad, desde los días de la eternidad». Isaías también profetizó acerca de este ser eterno cuando declaró: «Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz». Estos títulos no solo describen a un gobernante humano, sino que también revelan a alguien que siempre ha existido y que desempeñaría un papel fundamental en la salvación de la humanidad. El libro de Proverbios también proporciona una descripción intrigante. En el capítulo 8, la sabiduría se personifica y describe su existencia junto a Dios desde la fundación del mundo. Muchos eruditos creen que este pasaje se refiere a Jesús, ya que las palabras utilizadas son similares a las del Evangelio de Juan, donde se lo describe como aquel a través de quien fueron hechas todas las cosas. Otro punto interesante aparece en la historia del pueblo de Israel en el desierto. Durante el viaje hacia la tierra prometida, Dios guió a su pueblo a través de una nube de día y una columna de fuego de noche. El apóstol Pablo afirmó más tarde que Cristo fue la roca espiritual que los acompañó en ese viaje. Esto sugiere que Jesús no solo estaba esperando el momento de su encarnación, sino que ya estaba activo en la historia de Israel, protegiendo y guiando a su pueblo. Cuando analizamos todos estos acontecimientos, queda claro que Jesús no comenzó su misión cuando nació en la tierra. Estuvo presente desde el principio, revelando la voluntad de Dios e interactuando con la humanidad de maneras que muchas veces pasaban desapercibidas.
Comprender esta verdad transforma completamente la forma en que vemos a Jesús. No fue solo un gran maestro o un líder religioso. Él es eterno, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estuvo presente en los momentos más decisivos de la historia, guiando y moldeando el destino de la humanidad. Si Jesús ya estuvo presente en el Antiguo Testamento, esto significa que nunca estuvo lejos. Estuvo siempre al lado de su pueblo, hablando, enseñando y preparando el camino de la redención. Ante esto, surge una pregunta fundamental. Si Él siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, ¿cómo hemos respondido a su presencia en nuestras vidas? ¿Estamos reconociendo su voz, tal como lo hizo Moisés en la zarza ardiente? ¿Estamos luchando con Él, como Jacob, o estamos ignorando sus llamados? Jesús nunca fue un extraño en la historia. Él siempre estuvo en el centro de todo. Y ahora, continúa llamando a quienes están dispuestos a escucharlo. Si Jesús siempre existió, estuvo presente en la creación del mundo, se apareció a los líderes en el Antiguo Testamento y reveló su identidad en el Nuevo Testamento, esto plantea una pregunta esencial. ¿Qué significa esta verdad para cada persona hoy? No se trata solo de conocimiento teológico o curiosidad histórica. Comprender que Jesús es eterno y siempre ha estado activo en la historia cambia por completo la forma en que alguien se relaciona con Él. Esta realidad tiene profundas implicaciones para la fe, la forma en que vivimos e incluso cómo vemos el futuro. A menudo, la gente ve a Jesús solo como alguien que vivió hace mucho tiempo, un maestro sabio que caminó por la tierra y dejó valiosas enseñanzas. Pero la verdad es que Él nunca estuvo ausente. La Biblia afirma que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto significa que Él todavía está activo, operando y transformando vidas. Si Él estuvo presente en el principio, participando de la creación y manifestándose a lo largo de la historia, entonces no es un personaje lejano o limitado en el tiempo. Él es real, accesible y continúa interactuando con quienes lo buscan. Esta percepción tiene un impacto directo en la espiritualidad de cada persona. Muchas veces, en momentos de dificultad, desafíos e incertidumbre, parece que Dios está lejos. Pero la verdad es que Jesús siempre ha estado cerca, guiando, protegiendo y hablando a quienes tienen oídos para oír. Así como caminó con los discípulos en la tierra, continúa caminando con quienes confían en Él. Si Él es la palabra viva, la revelación perfecta de Dios, entonces sus palabras no son solo consejos o sugerencias, sino verdades que sustentan la vida. Cuando declaró, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». No estaba simplemente ofreciendo una enseñanza filosófica. Estaba dejando en claro que no hay otra manera de conocer verdaderamente a Dios aparte de Él. Él no es un camino entre muchos, sino el camino. Si se acepta esta verdad, cambia radicalmente el sentido de la vida. Significa que la fe cristiana no es una religión basada únicamente en doctrinas, rituales o reglas. Está basado sobre una relación viva con Jesús, que siempre existió, que vino al mundo y que sigue estando presente. Esto también transforma la forma en que vemos las dificultades de la vida. Si Jesús estuvo presente antes de todas las cosas, participó en la creación del universo y dirigió la historia, entonces Él tiene poder sobre todo. Ninguna circunstancia es mayor que Él. Ningún problema es tan grande que Él no pueda resolverlo. Ninguna angustia es tan profunda que Él no pueda brindar alivio. Lo demostró innumerables veces a lo largo de su caminata por la tierra. Sanó a los enfermos, liberó a las personas atrapadas por el miedo y restauró vidas quebrantadas. Él ha demostrado que su poder no tiene límites y que su amor no conoce barreras. Pero la pregunta que hay que hacerse es, si lo hizo antes, ¿por qué no lo haría ahora? Si Él siempre ha existido y nunca cambia, entonces Él todavía hace milagros, todavía se transforma y todavía habla.
La diferencia radica en la voluntad de cada persona de escuchar y responder a su llamado. Esto lleva a una pregunta fundamental. Si Él estuvo presente en el Antiguo Testamento, se reveló en el Nuevo y continúa actuando hoy, ¿cómo ha respondido cada persona a esta verdad? A lo largo de la historia, muchos han rechazado esta realidad, ignorado su llamado y preferido seguir sus propios caminos. Otros, sin embargo, optaron por confiar, dar sus vidas y vivir de acuerdo con esta revelación. La decisión sigue siendo personal. Cada uno debe elegir si verá a Jesús como alguien lejano, solo un personaje del pasado, o si lo reconocerá como el Dios eterno, siempre presente y activo en la vida de quienes creen. Si Él ya estaba presente antes de que existiera el tiempo, si continúa actuando hoy y si prometió que regresaría, entonces la pregunta más grande no es si Él está presente, sino si cada uno está dispuesto a reconocerlo. Durante siglos, la humanidad ha buscado comprender el origen de la existencia, la razón de la vida y el propósito del universo. Desde los relatos más antiguos de las Escrituras, se ha notado una presencia constante. Jesús siempre estuvo ahí. No fue solo un gran maestro que surgió en el primer siglo, sino una figura eterna, activa desde el principio de la creación. Los profetas anunciaron su venida mucho antes de que naciera. Su nombre estuvo presente en las manifestaciones divinas del Antiguo Testamento, en las promesas hechas a Abraham, en los misteriosos encuentros con Moisés y en el liderazgo del pueblo de Israel. Se reveló a reyes, sacerdotes y guerreros mucho antes de ser conocido como Jesús de Nazaret. Pero la gran pregunta es, ¿qué cambia esta verdad para ti? Si Jesús estuvo presente desde los primeros días de la humanidad, esto significa que conoce cada detalle de la historia. No pareció que de repente cambiara el mundo. Siempre estaba dando forma a los acontecimientos. Su misión no comenzó cuando fue colocado en un pesebre, sino en el momento en que se formó el universo. Esto cambia la forma en que vemos el tiempo. Nada escapa a su control, ninguna promesa se olvida y ningún acontecimiento le sorprende. La vida puede parecer incierta, los caminos pueden parecer difíciles, pero Él ha estado allí antes. Él ya conoce el camino. Lo ocurrido en el pasado confirma su presencia, pero lo que sucederá en el futuro depende de la respuesta de cada uno. Jesús no fue una idea pasajera ni un personaje restringido a un tiempo determinado. Él sigue llamando, sigue transformándose y sigue estando presente. Y ahora la pregunta que queda es, ¿cómo responderás? Si este video te trajo una nueva comprensión, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir trayendo más contenido como este y llegar a más personas que también quieran aprender sobre este tema. Y si quieres profundizar aún más, ya te dejo un próximo video que complementa este tema. Haz clic y continúa este viaje. Estoy seguro de que querrás saber qué viene después.